La idea de este ciclo de documentales es concientizar a la población del grado de importancia que tuvo el ferrocarril para nuestro país. Las decisiones corruptas de nuestros gobiernos desde 1961 hasta la actualidad hicieron que, junto con la muerte del ferrocarril, también murieran cientos de pueblos a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina. Concientizar a la población sobre la importancia del ferrocarril en la Argentina, el octavo país más grande en términos de superficie, implicará solicitar, reclamar a las autoridades pertinentes la reactivación de los ramales ferroviarios. Muchísimas personas no saben de qué se trata esta cuestión. Por eso, nadie puede defender lo que no sabe que tiene. Bueno, muy bien. Vimos por qué la nueva ELMA del siglo XXI debe ser multimodal. Vimos el plano aeronáutico, el carretero y hemos llegado al plano ferroviario, que para nosotros es el corazón del proyecto. ¿Por qué? Porque el ferrocarril es el transporte predilecto del pobre. Y la identidad de Social 21, la tendencia, está constituida por el principio ético de opción preferencial por los pobres. Es el pobre el que toma el tren. No vemos nunca a ningún rico subirse al tren. Utilizan otros medios de transporte. El tren es el transporte del pobre. Y es el transporte que nos permitió unir a la Argentina, unir tantos paisajes que solamente se hacen posibles, se ponen al alcance del pobre con el tren. No hay otra chance. Además, es el único instrumento político capaz de desarrollar vida, porque donde pasa el ferrocarril se crea un pueblo. Y donde dejó de pasar el ferrocarril, ese pueblo se transformó en pueblo fantasma. Y desde la destrucción del ferrocarril, la Argentina quedó desorganizada. Y los argentinos quedamos separados, aislados. Se creó un fenómeno migratorio en donde todos los trabajadores que quedaron completamente en la lona cuando se destruyó el ferrocarril en su pueblo, viajaron a Buenos Aires a buscar un futuro mejor. Un futuro mejor que todavía lo están esperando, que todavía no llega. Es ahí que la Argentina está, digamos, condensada en este pedacito. Más del 63% de la población total se encuentra en la periferia de la capital y en los primeros cordones del conurbano. Y tenés, por ejemplo, que en este sector de la Patagonia tenemos menos del 2% de la población. Entonces, necesitamos el ferrocarril para reorganizar a la población, para volver a distribuirnos en toda la extensión de nuestro territorio. Además, es un instrumento que nos sirve para abaratar los costos del transporte, como recién explicamos. De esa manera se abarata el precio final de los productos de la canasta básica, por ejemplo. Que hoy, como dijo mi compañero, la mayoría de las cargas viajan en camión y encareciendo el precio final del aceite, la yerba, todos los productos. Y además es un instrumento geopolíticamente estratégico para el ejercicio de nuestra soberanía.
Y esto lo supieron los ingleses desde finales del siglo XIX. A finales de 1800, los ingleses diseñaron el trazado ferroviario que conocemos de la Argentina con centralidad en el puerto de Buenos Aires. Ustedes ven este mapa ferroviario, parecen venitas que desembocan todas en el puerto de Buenos Aires, porque la geopolítica imperialista lo que planteaba era la agilización de la extracción de materias primas de nuestro territorio para subir la mercadería a buques, la materia prima a buques, y llevársela de nuestro país. Los ingleses realizaron un tendido ferroviario, alcanzaron un tendido ferroviario de 20.000 kilómetros aproximadamente. Luego, con Juan Perón, que expropió a los ingleses y nacionalizó el ferrocarril, logramos el mayor tendido, la mayor extensión ferroviaria de casi 50.000 kilómetros, ¿sí? En el año, hasta la fusiladora, hasta el 55. Luego de la fusiladora, el bombardeo Plaza de Mayo, desembarcó en nuestro país el agente norteamericano del Pentágono, Thomas Larkin, que de la mano de Álvaro Alzogaray, el referente político de Sergio Massa, realizó el plan de destrucción ferroviaria más grande de la historia, ¿sí? Destruyendo, suprimiendo el tendido ferroviario en un 30%, destruyendo la totalidad de las locomotoras a vapor, destruyendo 70.000 coches y vagones y despidiendo a la mayoría de los trabajadores, ¿sí? Este plan lo que planteaba era el desarrollo de las automotrices norteamericanas. Se ponderó, como dijo mi compañero, el transporte de cargas a los camiones. Y con el desembarco de las automotrices norteamericanas se empezaron a fabricar camiones, colectivos, y empezaron las obras de infraestructura carretera más grande, ¿no?, de la mano de los milicos golpistas. Entonces, con un ferrocarril destruido, desmantelado, con las automotrices norteamericanas fabricando en nuestro país y con las rutas y las autopistas también en pleno apogeo, el ferrocarril, el transporte de cargas en ferrocarril quedó absolutamente deprimido. Luego el consenso de Washington, ¿se acuerdan? La política liberal de Menem, ramal que para, ramal que cierra, la ley de reforma del Estado, la 23.696, se terminó de ponerle el broche a esa geopolítica anglo-yanqui de destrucción del ferrocarril que creó Juan Perón, y llegamos a tener de 50.000 kilómetros de vía férrea, pasamos a tener 20.000 nada más. De más de 100.000 trabajadores ferroviarios pasamos a tener nada más que 15.000. Y la destrucción de todas las locomotoras a vapor. Entonces, esa geopolítica anglo-yanqui se continúa hoy en día, porque nadie se planteó la reactivación, en serio, ¿no es cierto?, desde el Estado Nacional, la reactivación de los ramales destruidos. Nadie se la planteó. De hecho, hoy la patria camionera festeja que esta geopolítica pueda seguir siendo posible, ¿no? Que el 95% de las cargas las domine el imperio camionero. Entonces, el plan del enemigo, el plan de las multinacionales, es el plan IRSA, Integración de Infraestructura Regional Suramericana, que lo que plantean es cortar de manera transversal a nuestro país y en realidad toda la región, ¿sí?, con corredores ferroviarios y
carreteros bioceánicos que unifiquen el Pacífico con el Atlántico con esta misma lógica, ¿no?, de agilizar la extracción de materias primas. De hecho, el proyecto más arriba de nuestro país está en Brasil, ¿no? Unir el puerto de Arica, Chile, con el puerto de Santos de Brasil, y así también otros corredores más al norte. Y eso es exactamente lo contrario a lo que nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos, como decíamos, un sistema que proteja nuestros recursos y que integre nuestras economías regionales hacia adentro, no de manera global como vienen haciéndolo los distintos imperios. Entonces, contra esa geopolítica extractivista, nosotros planteamos un nuevo trazado ferroviario, no solamente la reactivación de los viejos ramales, sino otro diseño antagónico a esta geopolítica de la corona británica. Y esto es 5.000 kilómetros de vía férrea con la creación del Ferrocarril Federal Andino, ¿sí?, a la vera de la cordillera de los Andes, paralelo a la ruta nacional número 40, que unifica La Quiaca con Tierra del Fuego, uniendo a 11 provincias cordilleranas que hoy suman más de 600.000 desocupados. Y bueno, de esa forma podríamos darle trabajo a tantos desocupados. Imagínense, más de 5.000 kilómetros de vía de acero, ¿no? Eso va a demandar la recuperación de nuestros altos hornos Atla, de Sovisa, la cantidad de acero que esta obra titánica va a demandar. Unido también a su hermano, el Ferrocarril Federal Atlántico, a la vera de la ruta nacional número 3, que une Buenos Aires con Río Gallegos, ¿sí? Unido también al Gran Capitán, que es el viejo ferrocarril Urquiza, al Mesopotámico, y también con la creación del Ferrocarril Federal Norteño, que unifica Misiones con La Quiaca. De esta manera nosotros creamos un perímetro ferroviario, ¿sí?, que además sirve como mojón de desarrollo con nuestros países limítrofes, con Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay, con los cuales hoy estamos separados porque el imperio no nos permite la integración y el intercambio de nuestros mercados, por ejemplo. Entonces, es una frontera, digamos, una fuerte presencia del Estado en nuestra frontera, que va a permitir la integración de nuestros mercados, la creación de trabajo, porque como dijimos, alrededor del ferrocarril se crea un pueblo, se crea vida, y esto está planificado para que tenga una estación cada 50 kilómetros, además de las playas de transferencia en donde se planifica los centros, los nodos de transporte en donde se realizan las distintas maniobras de transferencia, donde la carga pasa de un modo de transporte al otro, donde también ahí se planifica la creación de un mercado central que sirva como centro de acopio para llegar a la mesa de la familia argentina con precios populares, con precios accesibles, justos, a la mesa de todos los argentinos. Entonces, esto es exactamente contrario a lo que tiene planificado la corona británica. ¿Por qué? Porque a ellos les conviene justamente la centralidad en el puerto, como dijimos recién, para la extracción de materias primas. Ahora, a nosotros nos conviene esto. ¿Qué otra cosa nos conviene? Nos conviene la recuperación de la locomotora a vapor que diseñó Livio Dante Porta. ¿Por qué?
Y porque el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner ha publicado que en Río Turbio se han encontrado reservas de carbón por más de 500 años. Entonces, ¿quién nos va a decir a nosotros los que nos conviene, más que nosotros mismos? El argumento más, digamos, rápido con el cual intentan ratificar esto, refutar esto, es la tecnología de punta. Cuando en realidad la tecnología de punta presupone que una tecnología puede ser más conveniente que otra, evaluándola desde una sola variable, digamos. Es decir, si una tecnología avanza hacia el norte y la otra hacia el sur, ¿cuál podría ser de punta una respecto de la otra? Poniendo un ejemplo muy concreto. El sistema medicinal de Estados Unidos es capital intensivo. Se basa en aparatología de altísima complejidad y es uno de los más eficaces del mundo. Es muy prestigioso. Ahora, cura la enfermedad. El sistema medicinal cubano previene la enfermedad. Y no es capital intensivo, es mano de obra intensiva. Genera mucho trabajo humano. Y también es muy prestigioso en el mundo el sistema médico cubano. Ahora, las dos tecnologías, la cubana, que es de prevención de la enfermedad, mano de obra intensiva, y la yankee, que es capital intensiva de cura, son buenas. Y ninguna prevalece sobre la otra. Por lo tanto, hay un juicio de valor en el concepto de tecnología de punta que el único interés que tiene es comercial. Lo que hace es descalificar a la competencia para imponerse en el mercado, pero ninguno podría ser de punta respecto de la otra. Entonces, nosotros no creemos en tecnologías de punta, creemos que la tecnología es conveniente en función de las necesidades de un pueblo. Entonces, si nuestra necesidad es crear trabajo y ejercer soberanía valiéndonos de nuestros propios recursos, ¿cómo no va a ser conveniente para nosotros recuperar la obsoleta locomotora a vapor? Luego vemos si realizamos un extenso tendido eléctrico con una gran inversión inicial creando una central termoeléctrica o diseñamos una caroquímica que desarrolle un diésel barato o quemamos carbón directo en las locomotoras y las hacemos andar. ¿Por qué no? Si luego de la Segunda Guerra Mundial las locomotoras andaban hasta con maíz en grano porque no había carbón y alcanzaban 120 kilómetros por hora, 200 kilómetros por hora, 8.000 caballos de fuerza. Entonces, ¿qué nos vienen a decir los yanquis o los ingleses, que son los que diseñan su tecnología en función de sus intereses, lo que es conveniente o no para nosotros? Hacerse cargo de la liberación requiere de tener pelotas y ovarios de defender lo que es tuyo sin importar los argumentos falaces con los cuales nos van a venir a atacar. Entonces, para nosotros, la locomotora a vapor es la tecnología conveniente que además, debido a su simpleza, nos va a permitir nacionalizar de manera
rápida todos los insumos ferroviarios que demande esta industria. Porque la demanda de la industria metalmecánica en el plano ferroviario es equivalente a la demanda de ladrillos en la industria de la construcción. Es decir, se va a generar mucho laburo en todo lo que es la pequeña y mediana empresa metalúrgica en general. Entonces, es trabajo. Imagínense, 50 kilos de acero pesa 1 metro de riel. Acá tenemos 5.000 kilómetros de riel. Esos son 10 millones de toneladas de acero. Imagínense la fiesta de estruendo, de chispa, de trabajo que esto va a generar. Entonces, y para finalizar y dar lugar al debate, que ya tenemos el garguero seco de gritar. Sí, comíamos un mate. Vamos a explicar por qué tiene que ser 100% estatal e impenetrable el capital privado. No es un capricho, ni tampoco es una idea inocente. Tiene que ver con que el interés del capital privado es antagónico al interés común de la Argentina. Y esto es un ejemplo muy concreto que demuestra lo que digo en números. América Latina Logística es una empresa logística de capitales brasileños que se apoderó de la concesión de ramales ferroviarios luego de la destrucción, como contamos, del ferrocarril del Estado Nacional. Y también tienen, además de las concesiones ferroviarias, tienen además flotas de camiones. La Comisión Nacional Reguladora del Transporte ha publicado diferentes irregularidades de esta empresa, como por ejemplo descarrilamientos, abandonos absolutos de ramales, inclusive descarrilan vagones, pasan la carga al tren y dejan todo abandonado a la vera de la vía, etc. Ahora, nadie ha denunciado, salvo el Foro Ferroviario Scalabrini Ortiz, que es de Social 21 La Tendencia, nadie ha denunciado el quebranto que genera, la deuda que genera al Estado Nacional, el lucro que implica deprimir el uso de locomotoras, deprimir el modo ferroviario y prevalecer el uso de camiones que tienen su poder América Latina Logística, siendo que es concesionaria de ramales argentinos. Y acá vamos a ver algunos números que, por más que sean del año 2011, sirve para explicar el concepto. En el año 2011, América Latina Logística movió, está publicado, 3.400 millones de toneladas kilómetros de carga. ¿Sí? Cuentan en su haber 205 locomotoras, de las cuales 143 están operativas y 62 están en desuso. ¿Sí? Hacemos la cuenta de la totalidad de las cargas dividido las locomotoras que tienen operativas, 143, y nos da que cada locomotora transportó 23 millones de toneladas kilómetros. ¿Sí? Ahora, si esas 62 locomotoras que no están operativas habrían transportado lo mismo, ¿sí? Lo multiplicamos por los 23 millones, nos da que hay casi 1.500 millones de toneladas kilómetro
que no viajaron en esas locomotoras, sino que viajaron en camión, generándole un quebranto al Estado Nacional que es igual a la diferencia de tarifas entre el camión y el ferrocarril, ¿sí? Aplicada a la carga que se transfirió del modo barato al caro, ¿sí? Entonces, en esa época, transportar en tren valía 14 centavos la tonelada kilómetro y transportar en camión valía el doble, 30 centavos la tonelada kilómetro, una diferencia de 16 centavos. Si multiplicamos la diferencia de 16 centavos por la cantidad de carga, los 1.400 millones de toneladas kilómetros, le generó a América Latina Logística un quebranto al Estado Nacional de 237 millones de pesos, ¿sí? Ahora, esto es absolutamente legal en el capitalismo. Nadie va en contra de las ganancias privadas dentro de este sistema. Ahora, sin embargo, esto le genera un quebranto al Estado Nacional. Es decir, el pueblo está indefenso ante estas operaciones de lucro que legalmente realiza el capital privado. Entonces, es coherente y es justo y es lógico que sea la empresa, la ELMA del siglo XXI, 100% estatal, la que reemplace a todas estas concesionarias que se valen de este tipo de operetas para acumular ganancias privadas, desfinanciando al Estado. Ahora, tampoco podemos tener esperanzas en, por ejemplo, las concesionarias compañeras, las de los gremialistas privatistas como Pedraza o Moyano, que participaban en esos engendros que armaban los gobiernos, consorcios privados, en donde Moyano participaba, al igual que Macri, de las ganancias del Belgrano Cargas, por ejemplo. Entonces, ni privatistas gremialistas, ni empresarios capitalistas. La empresa ELMA del siglo XXI debe ser 100% estatal. También vale decir que este ejemplo no tiene en cuenta la subutilización que también se registró en las locomotoras que están operativas. Con lo cual, este quebranto que le hacen al Estado es el de mínima, de ahí para arriba. Entonces, ya doy lugar al debate. Acá explicamos por qué debe ser estatal, porque no hay que dejarle ni un eslabón de la cadena al capital privado en tareas tan estratégicas como el transporte de las cargas, ¿sí? Así que nos interesa ahora escucharlos a ustedes compartiendo pensamientos o sentimientos. Todo es válido, ¿sí? Pero es importante que ahora seamos nosotros los que escuchemos y ustedes los que formen opinión sobre lo que acaban de escuchar. Así que...
cantando en las madrugadas, con notas de blues y tango, por las calles suburbanas. Quiero verlos en los Andes, quiero verlos en el mar, quiero verlos en las pampas,